Hola a todos, aquí es Scott. Me di cuenta de que la juventud de hoy quiere ser corrompida, así que es justo dar el mejor servicio clasificando cosas de acuerdo a la edad. Presentando la Asociación de Sustento, Calidad y Orden, o ASCO para abreviar, donde le damos una clasificación a la comida para que decida si es buena para usted y sus hijos. E por es comestible, R por ranch, e ITLFN. Intenta tragar los falsos nuggets. Rated everyone 10 and up. Lo que daría por ganarme una cena con ese tipo. La SRB, los cerdos que nos hicieron jugar los Simpsons Hit and Run en lugar de Grand Theft Auto 3, han jugado un papel importante para ayudar a mitigar algunas controversias sobre videojuegos, incluso cuando ha habido más de ellas después de que se estableciera el sistema de clasificación. Los medios siempre han estado bajo múltiples análisis por ser malas influencias para nuestra juventud. Televisión, cine, música, literatura, toda esa innumerable controversia que los rodea en términos de contenido. Se pensó que el rock and roll corrompía a la juventud cuando debutó. La lista de Schindler fue transmitida en la televisión sin editar. Se puede decir que alborotó un poco el gallinero. Indiana Jones y el Templo de la Perdición y Gremlins fueron clasificados PG y presentó algunos elementos no tan PG, y todavía no puedo leer El Guardián entre el Centeno. Pero los videojuegos siempre fueron vistos como lo peor de todos esos medios. Con una película violenta, estás viendo a un asesino. Con un videojuego violento, tú eres el asesino. Ha habido tantas controversias en torno a los juegos. Las máquinas de pinball fueron prohibidas durante un tiempo por ser consideradas juegos de azar, lo que llevó a los juegos de arcade en los 70s a enfrentarse a protestas. El juego Dead Race impactó a muchos por su interpretación de atropellar a... esto. Los controles de Gotcha fueron diseñados para parecerse a... Costu's Revenge en Atari 2600 haciendo... bueno, ustedes saben. Y con el paso de los años, la tecnología avanzó, y los videojuegos violentos ya no eran... oh, parece que estás matando a gente. Eran más como... los videojuegos en general estaban conduciendo ese momento. Los videojuegos se estaban volviendo más gráficos, y eso levantó más cejas. En los arcades, juegos como Splatterhouse solo te echaban sangre y violencia en la cara. Narc fue un increíblemente violento donde destrozabas decenas de personas, pero todos eran narcotraficantes y el juego tenía un mensaje antidrogas. Y por supuesto, Mortal Kombat. La moda de los juegos de pelea empezó con Street Fighter 2 en 1991, y un año después salió Mortal Kombat y tuvo que sobresalir entre todos los demás. Utilizaron gráficos digitalizados y se veían increíbles en ese tiempo. Era tan realista, pero también para ayudar a que destacara, tuvo un poco de ayuda de nuestra amiga violencia. El juego ya causó mucha controversia debido a esto, pero se multiplicó exponencialmente cuando el juego llegó a las consolas caseras, especialmente al Sega Genesis. Al posicionar al Sega Genesis como la consola más adulta, Sega sintió la necesidad de estar a la altura de esa reputación al permitir juegos más maduros en el sistema, al igual que imponer menos censura que Nintendo. Es bien sabido que en las versiones caseras de Mortal Kombat, si bien tanto las versiones del Super Nintendo y el Sega Genesis inicialmente carecían de la sangre y violencia de la versión de arcade, todo lo que tenías que hacer en el Genesis era ingresar ese dulce truco para habilitarlo. Si bien esto hizo que el port del Genesis fuera un éxito entre los niños, no fue apreciado por los padres e incluso el gobierno de los Estados Unidos. 9 de diciembre de 1993 fue el día que se llevó a cabo una audiencia en el Congreso para hablar de videojuegos violentos y un potencial sistema para clasificar los juegos basados en su contenido y temas. Mortal Kombat fue un tema de conversación importante junto con los juegos Lethal Enforcers, Night Trap y más tarde, Doom. Sí, el contenido de estos juegos era más maduro que otros, pero muchos de los ejemplos de cosas que se pasaron de la raya en estos juegos se sintieron un poco exagerados. Lethal Enforcers usó una pistola de juguete azul y te hacía disparar a los malos como un oficial de policía. Night Trap era un videojuego de película interactiva para el Sega CD que era tan inofensivo como una patética película de cine B. Y Mortal Kombat, sí, no tengo excusa para ese. Representantes de Nintendo y Sega estuvieron presentes, con Howard Lincoln de Nintendo plantándose firme y dejando que Sega se llevara toda la culpa, actuando como si Night Trap fuera lo más atroz que haya creado el hombre. Obviamente no pasaría nuestras pautas. Este juego, que como había indicado promueve la violencia contra las mujeres, simplemente no tiene lugar en nuestra sociedad. Esta escena de Night Trap fue por la que todos levantaron las orcas y antorchas. No puedes mirar esta escena y decir, oh viejo, esto está envenenando las mentes de nuestros jóvenes. O sea, ¿qué está pasando aquí? Para cualquiera que vea esta escena, parece que un grupo de ladrones están bombeando el cuello de una chica con alguna máquina, lo que llevó a todos a decir, no sé lo que está pasando, pero no me gusta. Aunque en el momento de la audiencia no habría manera técnica para que Night Trap corriera en una consola de Nintendo, Lincoln dejó una cosa muy clara. Déjeme decir que, para que conste y que quede claro, que Night Trap nunca estará en un sistema de Nintendo.
Nintendo no fue inmune a las críticas durante la audiencia, pero Sega estaba siendo arrastrada por completo, principalmente por el aumento significativo de temas maduros con juegos en plataformas de Sega. Con la sangre de Mortal Kombat y su propio juego de Night Trap, lo pasaron mal ese día. En su defensa, Sega inició su propio sistema de clasificación unos meses antes de la audiencia. GA para audiencias generales, MA13 para mayores de 13 años y MA17 para mayores de 17 años. Fueron criticados por posiblemente solo usar un sistema de clasificación para luchar contra la reacción y debido a que las clasificaciones eran demasiado vagas, a pesar de que las clasificaciones de la ESRB son básicamente la misma cosa. Esta es una copia de la caja. No hubo clasificación en este juego en absoluto cuando se introdujo. Niños pequeños compraron esto en Toys R Us y él lo sabe también como yo. Cuando comenzaron a recibir quejas por este juego, luego adoptaron el sistema de clasificación y le pusieron unas. Si bien muchos de los argumentos presentados durante este tiempo obviamente estaban un poco desinformados y eran algo tontos, simplemente tenía sentido que los videojuegos recibieran clasificaciones al igual que las películas y la televisión, especialmente considerando las drásticas diferencias entre los contenidos en los juegos. No estaban necesariamente tratando de censurar juegos, más bien querían asegurarse de que los consumidores supieran lo que estaban comprando. Posteriormente, en 1994, se acordó en la mayoría de las compañías de juegos en iniciar un sistema de clasificación de juegos, con los principales puntos de venta dejando claro que no comprarían juegos sin una clasificación. Ese año se vería la creación de la Junta de Clasificación de Software de Entretenimiento, la SRB por sus siglas en inglés, una organización que otorga clasificaciones acorde a la edad en los videojuegos. Los desarrolladores envían videos de sus proyectos, mostrando el juego estándar y el contenido que podría considerarse más censurable para recibir una de las 5 clasificaciones iniciales: niñez temprana, niños a adultos, adolescentes, maduros o solo para adultos. Más tarde, en 1998, niños a adultos cambió de nombre a todos, y en 2005 la nueva clasificación mayores de 10 años fue presentado con Donkey Kong Jungle Beat. ¿Por qué este juego no podría haber sido clasificado E para todos? Esa es una ridiculez. Más tarde, el diseño de las clasificaciones cambió a solo letras negras con una ligera revisión de diseño en 2013. ¿Qué bien? ¿Recuerdan estos diseños de pintura en aerosol? Hay algo extrañamente encantador en el aspecto de las clasificaciones de la vieja escuela, especialmente la de KA, aunque definitivamente prefiero E para todos ya que es mucho más directo y claro. Durante la era de GameCube, Play 2 y Xbox se sentía como si hubiera una buena variedad de juegos clasificados E, T y M. Hoy en día se siente más como si fuera todo o nada. Honestamente, ¿cuántas veces han visto un juego clasificado T en esta generación? Por supuesto están los escurridizos SE y AO. SE no es muy común, se utiliza principalmente en juegos de entretenimiento educativo en la PC. En la página web de la SRB dice que solo 289 juegos han recibido la clasificación. Exactamente en el lado opuesto del espectro, solo adultos es fácilmente la clasificación más rara, con solo 27 juegos teniendo esta clasificación. No hay un montón de juegos clasificados como AO por algunas razones. Una de ellas es el hecho de que la mayoría de los juegos clasificados AO son básicamente... Otro es el hecho de que todos los fabricantes de consolas tienen una política contra los juegos AO, indicando que no están permitidos en las plataformas y de manera similar la mayoría de las tiendas no distribuirán productos clasificados AO. Esta es la razón por la que no vemos la clasificación frecuentemente. Si los desarrolladores realmente quieren vender su juego y llega a tener clasificación AO, tienen que volver y cambiar algunas cosas. Más recientemente, el juego Agony recibió la clasificación y los desarrolladores tuvieron que bajarle un poco la violencia para conseguir una M para que pudiera ser lanzado en consolas. Debido a las políticas de los tres grandes, la mayoría de los juegos AO solo han aparecido en PC, con unas excepciones en el CDI de Philips y un juego de DVD. Sin embargo, tenemos dos ejemplos más de juegos AO en consolas. Uno es Thrill Kill en el Play 1. El juego se le dio una clasificación AO y nunca fue lanzado comercialmente, sin embargo puedes encontrar la ROM en línea fácilmente. El otro era... Grand Theft Auto San Andreas. Por eso CJ no está en Smash Bros. Después del lanzamiento del juego se encontró una escena de sexo sin terminar en los archivos del juego, más tarde apodado como el Hot Coffee Mob. No era accesible sin hackear el juego, pero la gente estaba enojada, a pesar de que el juego ya estaba clasificado como M. Y como dije, no era accesible sin hackear. No fue nada especial, obtienes la misma experiencia de ver dos figuras de acción haciéndolo, pero fue un problema lo suficientemente grande como para que el juego fuera reclasificado AO y sacado de los estantes, lo que llevó a Rockstar a relanzar el juego para alcanzar una clasificación M, por eso verás muchas copias de San Andreas con segunda edición escrito en ellas. Una situación similar pasó con Elder Scrolls 4 Oblivion, donde un tipo cualquiera hizo un mod de desnudez para el juego. Se descubrió en lo profundo de los archivos del juego la existencia del arte del mod usado para la desnudez. Eso estuvo fuera de lugar. Hoy en día parece que el contenido más maduro obtiene un pase dentro de las clasificaciones de edad más bajas. La versión para PC sin censurar de Indigo Prophecy originalmente recibió una clasificación AO, pero recientemente, con el lanzamiento de una versión remasterizada sin censura, se le otorgó una M. También Galgun Double Peace es un juego donde disparas feromonas a las chicas y tiene clasificación E para todos. Chicos, la sociedad finalmente nos acepta. Fue un error de imprenta. A veces la clasificación de un juego puede dejarte perplejo, o sea...
Como ¿por qué hay tantos juegos de Kirby clasificados E10 más? O sea, lo entiendo, los juegos de Kirby pueden volverse un poco intensos, pero ¿demasiado intensos para un niño de 7 años? Juegos y series conocidas por tener una clasificación específica puede cambiar las cosas de repente sin aviso, y me saca de onda. Oh, Dark Souls, oh sí, gran serie con clasificación M, oh, ok, la serie de Batman Arkham. Bueno, oh, Phoenix Wright, oh, vamos. Fight Night, un título de deportes de EA, bueno para la diversión familiar, diablos. Miren esto, srb.org tiene una descripción del contenido que podría considerarse cuestionable. Debo decir, muchos juegos con clasificación M tienen una buena dosis de c*** y mierda. Desde la existencia de la SRB durante casi 25 años, ha mantenido su lugar como uno de los aspectos más importantes de la industria de los videojuegos. ¡A la mierda eso! Con el inicio de los juegos digitales, los niños pueden comprar tantos juegos con clasificación M como quieran. Un niño entra a una tienda, compra créditos de PlayStation Network, va a casa y compra Señor Sexoso Jr. el juego y se convierte en Genghis Khan. Vamos, pensé que nos habíamos librado de ese tipo. Y dejando eso de lado, muchos padres simplemente compran a sus hijos juegos M sin pensarlo. Simplemente no miran las clasificaciones y luego culpan al juego por ser demasiado vulgar para sus hijos. ¿Por qué no eres realmente un padre y regulas qué cosas consume tu hijo en lugar de culpar a los medios? A las personas les gustan diferentes cosas, lo que significa que no todos los medios van a tener clasificaciones apropiadas para todos. Eso es cierto con respecto a todo, especialmente los videojuegos. Los videojuegos que generan controversia por no ser aptos para niños ya están clasificados M. ¿Pero alguna vez se mencionó esto cuando todos estos tipos que no saben nada de videojuegos hablaban de cómo los videojuegos están corrompiendo la sociedad? No, solo hablan de cómo los nuevos Call of Duty se están envenenando a nuestros hijos cuando... ¡Chicos! 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 Es realmente ridículo lo difícil que es para que las personas noten una gordita letra negra en el rincón de estos juegos. Bueno, yo haré la diferencia. Necesitamos expandir el tamaño de esto. Es por los niños.